Buenas, somos Rubén Vargas y Luis Velázquez y les vamos a presentar el análisis del paper que trata sobre configuraciones de amplificador de ruido bajo. Introducción. En un recibidor de radiofrecuencia, la señal de entrada es amplificada mientras que el ruido de esta misma es suprimido. Por lo tanto, es fundamental que la configuración a utilizar cumpla las características de tener alta ganancia y bajo ruido. Para los diseños de CMOS de radiofrecuencia IC, se usan configuraciones de Common Source y Common Gate, como se puede ver en la diapositiva. Common Source tiene mejor trabajo con el ruido, mientras que Common Gate es menos sensible a los capacitores parásitos. En el paper se trabaja con la transconductancia aumentada, que es un diseño para el circuito Common Gate de radiofrecuencia, lo que demuestra que en altas frecuencias Common Gate funciona mejor que Common Source. Eso lo explicaremos más adelante. Topología de CMOS. El diseño de Low Noise Amplifier, que es ruido bajo, requiere que la impedancia de entrada ZI sea de 50 ohmios. Esto cumple que esté dentro del rango de 25 a 100. Ahora, en otros requerimientos también tenemos el bajo consumo de potencia, el bajo ruido, el buen aislamiento y estabilidad y la robustez ante capacitancias parásitas. Punto A. Input matching. Para el Common Gate, la impedancia de entrada es 1 sobre la transconductancia, mientras que la impedancia del Common Source depende de inductancias en el gate y source que lleguen a la frecuencia de resonancia con el capacitor CGS. Otra clave es que en el Common Source se llega a la frecuencia de resonancia en serie y en el Common Gate se llega en paralelo. Con todas esas especificaciones que dimos, podemos llegar a la siguiente ecuación, en la que sale en pantalla. Aquí se puede ver que el punto Q en Common Source es mayor al punto Q en Common Gate, porque el punto Q en Common Source es mayor a 1, mientras que en Common Gate es menor a 1. Ahora, ¿esto para qué sirve? Lo que pasa es que la sensibilidad de la impedancia de entrada es proporcional al punto Q. Debido a esto, la configuración Common Gate es más robusta ante variaciones de voltaje y temperatura. ¿Por qué? Porque su punto Q es menor. Entonces la sensibilidad también será menor. Ganancia. La ganancia está dada por la ecuación A es igual a Gm por Q. Aquí podemos ver el valor de Gm para las dos configuraciones, Common Source y Common Gate. En Common Gate podemos ver que Gm está dado por el valor de 1 sobre 2Rs, mientras que en Common Source el valor es 1 sobre 2Rs multiplicado por el rango entre las frecuencias que vamos a usar. Wt es la frecuencia del circuito en la que se encuentra actualmente y W0 es la frecuencia unitaria. La diferencia entre la frecuencia actual y la frecuencia unitaria está más o menos entre 5 y 10, o sea, siempre va a ser un valor positivo mayor a 1, lo que significa que Common Source siempre va a ser mayor a Common Gate. Entonces, la ganancia será mayor en Common Source. Ruido. Common Source presenta menor ruido en la entrada debido a la inductancia conectada en serie. Esta inductancia trabaja como un filtro pasa altos, ya que en los amplificadores la frecuencia de entrada suele ser menor, suele ser una frecuencia pequeña. Si nos quedamos con la primera versión de la fórmula, podemos darnos cuenta que el factor de ruido es inversamente proporcional a la corriente IRS, y esta puede ser modificada dependiendo del valor de inductancia que se posea. Si analizamos la siguiente fórmula, podemos ver que el factor Q también influye bastante en la presencia de ruido. Si el factor Q aumenta, el canal de ruido de entrada disminuye, pero el ruido de gate aumenta. Está claro que se puede encontrar un Q óptimo. Para ello se usa la siguiente fórmula, la fórmula que podemos ver ahí abajo. Eso es todo en cuanto al ruido. Aislamiento y estabilidad en reversa. Common Source tiene la desventaja de que es afectado por las capacitancias parásitas. Debido a esto, el capacitor CGS degrada el aislamiento y la estabilidad de Common Source. Por otro lado, el efecto Miller ni siquiera existe en las configuraciones Common Gate, por lo que consiguen mejor estabilidad y aislamiento. Además, los Common Gate no necesitan una conexión de dos amplificadores en cascada, por lo que no se le añade ruido extra de transistores. Todas estas características nos dan una manera de decidir qué configuración usar. Como Common Gate tiene mejor input matching, aislamiento y estabilidad, se puede usar bastante bien para altas frecuencias. En estas frecuencias,
El alto ruido que presenta no es tan influyente. Sin embargo, no es efectivo trabajar en bajas frecuencias con un common gate. Para ello, se puede usar la técnica de transconductancia aumentada. Esto podría ayudar a reducir el ruido en un common gate y consumir menos potencia. Eso es lo que explicaremos a continuación. Evaluaremos cómo mejorar el amplificador Common Gate. Para ello tenemos que tener presente estos tópicos: la reducción del factor de ruido, cómo optimizar Q, cómo optimizar la transconductancia y después finalmente evaluaremos cómo se comporta ese circuito con respecto a los demás, si era lo que esperábamos o no. Como podemos ver, esta es la ecuación del factor de ruido, que es similar a la anterior, solamente que ahora estamos optimizando los demás valores. Por ejemplo, tenemos como condiciones que la frecuencia unitaria va a ser igual que la frecuencia a la que se encuentra el circuito. Y también tenemos el caso de la Q que se encuentra óptima. Es por eso que la cambiamos, como se puede ver en la ecuación, por G y por RS. Bueno, si nos podemos analizar más esta ecuación, podemos darnos cuenta también que es básicamente una constante, o mejor dicho, se encuentra dependiendo solamente de la transconductancia. Por ejemplo, si aumentamos la transconductancia, vamos a notar que el factor de ruido va a disminuir. Ahora que tenemos en claro cómo influye el valor de G al factor de ruido, podemos, digamos que, encontrar un momento en el que este valor de G va a ser el óptimo. Para ello, vamos a multiplicar el valor de G por la ganancia. ¿Y qué ganancia es? Es la ganancia de source a gate. Ahora, si reemplazamos este valor dentro de la ecuación original, en las condiciones óptimas, vamos a tenerla presente en esta ecuación. Y ya que tenemos que asumir como son las condiciones óptimas, que 1 sobre RS va a ser igual a la transconductancia, podemos eliminar esos valores. Y finalmente nos quedaría una simple ecuación que ya no depende de la transconductancia, sino solamente de la ganancia que se va a generar desde source a gate, que simplificaría aún más los cálculos. Ok, para comparar mejor los resultados de las fórmulas previamente dichas, podemos ver este cuadro en el cual vamos a ubicar los circuitos vistos, que son los dos primeros con ninguna mejora, el tercero que es con una mejora de la transconductancia y el siguiente en el cual mejoraremos, o mejor dicho, variaremos la resistencia de entrada. Si nos ponemos a analizar los dos primeros casos, los originales, podemos ver que ambos se encuentran a la misma relación de frecuencia, pero el common source posee mayor ruido. Esto es debido a que la ganancia en este circuito sí depende bastante de la frecuencia, de la relación de frecuencias. Y por eso, ya que tenemos una poca ganancia en la entrada, vamos a tener un mayor ruido a la salida. Ahora, ya que el siguiente caso, que es el common gate, se encuentra en la misma frecuencia, pero no depende tanto de esta relación, podemos ver que sí disminuye un poco el ruido. Ahora, analizando el caso de del tercer circuito, con una transconductancia mejorada, en la cual ya explicamos previamente, podemos ver que crece de manera drástica este valor del ruido. Por lo tanto, de un 5,1 aproximadamente, bajamos a un 3,3. Ahora, este caso fue con una resistencia de 50 ohmios. Es por eso que tenemos un menor factor de ruido. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros reducimos esa resistencia a un valor de 30 ohmios para no excedernos de los 25 previamente dicho, ya que tenía que ser una resistencia entre 25 y 100 ohmios? Podemos ver claramente que el factor de ruido baja. Y bueno, esto es lógico, ya que la ganancia a la entrada también aumentaría. Entonces, ¿qué podemos concluir de este gráfico? Básicamente que la relación de las frecuencias sí va a influir en el factor de ruido, más que nada en los circuitos originales, por así decirlo. Claramente está que cuando usas valores reales siempre va a influir de cierta u otra manera. Y bueno, el valor de RS también va a influir en la reducción de este ruido, de este factor de ruido, como podemos ver en los últimos dos casos. Para concluir, podemos mencionar estas dos ideas. En primero, la importancia de la transconductancia G. Al analizar este paper, pudimos rescatar que el- los beneficios de la transconductancia aumentada son reducción de ruido y también el menor consumo de potencia.
Ahora, también posee eficiencias contra otros problemas. Por ejemplo, ante capacitancias parásitas. Esto puede ayudar en cualquier problema que podamos, digamos, obtener capacitancias de Miller, etcétera. Y también posee mayor estabilidad y aislamiento. Esto nos puede beneficiar en posibles circuitos que se empleen o posibles amplificadores que se empleen a altas frecuencias. Ahora, esto, este paper nos sirvió para básicamente analizar cómo es el comportamiento de los amplificadores y cómo reducir el ruido. Y gracias a este estudio sobre la mejora de la transconductancia nos puede, digamos, abrir paso a futuras investigaciones. Muchas gracias.